Jóvenes ilustres, buen día. ¿Ya en casita nos escuchan? Buen día. Excelente, muy bien, jóvenes, que les vaya muy bien. Buen día, bienvenidos. Gracias. Listo. Gracias. Buen día. Ok, chicos, ¿cómo vieron sus tareas? Bien, bien, o sea que ya manejan las insulinas, pero al dedillo. Ajá, ¿verdad? Dice, no sabía de la rápida y de otra y la cosa a mi tía y la cosa a mi abuelita y ya. Sí, pues si se dan cuenta, la gama es bastante amplia, unas son sintéticas, otras son humanas, otras son de acción ultra rápida, pero obviamente es bien importante que nosotros sepamos mecanismos de acción de este tipo de medicamentos, más que nada porque son de uso delicado, son medicamentos de alto riesgo, y entonces obviamente estamos exponiendo a nuestros pacientes a que tengan alguna fluctuación en todo su estado de salud. Entonces, es bien importante saber para qué sirve, cuántas dosis estamos manejando con los pacientes, porque a veces pasa con algunos compañeros que no saben cargar bien las dosis exactas en las jeringas de insulina y dicen, ay, pues 15 unidades en vez de 11 o 12, ¿no? Porque no alcanzo a ver bien hasta dónde debo llenar. Y sin embargo, eso puede exponer a nuestro paciente a que se descompense y después tengamos que aplicar otro tipo de medidas para volver a estabilizarlo, ¿no? Entonces, es invadir un poquito más a ese paciente, de por sí ya teníamos algo invasivo con él y luego aparte alterarle su glucosa, pues imagínense, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, lo dejé para que lo vieran. Después lo vamos a ir tocando poco a poco porque sí es bastante amplio el conocimiento de lo de las insulinas. Y nada más lo estamos metiendo en insulinas, vamos a ver después antihipertensivos, entonces es una gama bastante amplia de antihipertensivos. Entonces, sí es bien importante que ustedes estudien, independientemente de lo que yo les dé aquí, ustedes le den una ojeada a, a la bibliografía. Ya en la plataforma está un libro que habla sobre cuidados paliativos, está bastante digerible, no es tanto contenido, pero está bastante digerible para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ir asimilando. Entonces, hoy vamos a ver propiamente la medicación que se usa para cada uno de la sintomatología que se puede presentar en los pacientes que tenemos a nuestro cargo que están bajo cuidados paliativos, ¿vale? Recordemos que en pacientes adultos y en pacientes pediátricos las dosis que vamos a manejar son muy diferentes. En algunos pacientes pueden ser hasta microdosis, entonces hay que saber bien las fórmulas para dilución de medicamentos, saber bien los medicamentos que se tienen que diluir en X cantidad de solución salina o los medicamentos que se pasan de forma directa, pero obviamente no en bolo, así. No van a llegar y van a ponerle el medicamento así rápidamente, porque también podemos lesionar la vena del paciente o la piel del paciente, en dado caso que fuera un medicamento que se administre de forma subcutánea o intradérmica, ¿no? Entonces, perdóname un poquito enferma, pero vamos a sacar la clase. Ok. Entonces, chicos, vamos nada más a modo de recordatorio lo que nos dice la OMS, que son los cuidados paliativos. ¿Recuerdan qué dice la OMS respecto a los cuidados paliativos? Chicos, los quiero más participativos, ¿eh? Yo sé que se van despertando, yo también. Entonces, te escucho, ¿vale? Que se llevan a cabo durante la última instancia del paciente, que es en fase terminal. Ok. De cualquier tipo de padecimiento, recordemos, no nada más oncológico, también crónico degenerativo,
o está al final de la vida, bueno, pues, y se llama paciente terminal porque ya cualquier opción de tratamiento ya no es factible para este paciente y la esperanza de vida es menor a 6 meses. No se les olvide, menor a 6 meses, ¿sale? Entonces, recordemos que no solamente van a ser para la sintomatología del paciente. ¿Cuáles son las esferas que nosotros vamos a valorar en un paciente? Decimos, el paciente es un ente biopsicosocial, entonces, ¿qué esferas conforman al paciente? Voy a cerrar aquí. ¿Por qué estás al toque? ¿Puedes cerrar la ventana? ¿Por qué? Nada más un poquito que pudiera dejarla abierta. No es okay. Gracias. ¿No lo recuerdan? Ok. El paciente va a estar conformado, anteriormente se tomaba en cuenta que conformaban 3 esferas al individuo, la biológica, la psicológica, la social. Hoy por hoy se agregaron 2 esferas, que es la cultural y la espiritual, entonces eso quiere decir que debemos nosotros ver a ese paciente conforme a eso que lo conforma. Entonces, no solamente vamos a valorar el paciente en su parte biológica, psicológica y el entorno que lo rodea, sino también dentro del contexto cultural en el que se está desarrollando. Y no debemos olvidar esa parte espiritual que cualquiera de nosotros profesamos, ¿no? A lo mejor no somos católicos, a lo mejor somos testigos de Jehová, a lo mejor somos cristianos, pero siempre hay que hacer hincapié en que se debe respetar esa parte del individuo, porque lo conforma y forma parte de su personalidad. Entonces, a eso se refiere el AUS, que no solamente van a ser los cuidados físicos del paciente y en cuanto a su sintomatología propia de la enfermedad o del mismo tratamiento que tenía para la enfermedad, sino que es todo, la parte psicológica, la parte espiritual, ¿sale? Y la parte ay, tan rápido, y la parte del entorno social en el que se desenvuelve. El cargador como que no me está funcionando. Ok. Entonces, está sacando a cada rato. Allá. Ok. En el caso de los adultos, vamos a ver qué. Ay, paso, perdón. Yo dije, ¿quién me empuja? ¿No hay más? Pásale. Ok, vamos a ver que nosotros vamos a tomar en cuenta a los pacientes terminales de 3 tipos. Pueden ser por enfermedad oncológica propiamente, que el paciente esté pasando por un proceso de cáncer y obviamente las opciones de tratamiento ya están todas agotadas y entonces a ese paciente pues se le da la opción de los cuidados paliativos. En el caso de los pacientes por una enfermedad de órgano sólido, pues vamos a ver que es por alguna enfermedad a lo mejor crónico-degenerativa que ya evolucionó a tal grado que ya no tiene opción de tratamiento y simplemente se le da la opción de los cuidados paliativos. En el caso de la fragilidad, pues obviamente es el paciente que a lo mejor ya por la edad fisiológica que está pasando, pues obviamente ya no tiene alguna opción de tratamiento y la sintomatología que está presentando puede ser contrarrestada con los cuidados paliativos que se les dan como opción, ¿vale? Vamos a leer aquí los conceptos. Hablamos de que la enfermedad oncológica, los cuidados paliativos van a ser enfocados hacia la sintomatología del paciente propia resultante de la terapéutica previa que tuvo este paciente para su enfermedad. Y en el caso de la enfermedad de órgano sólido, pues vamos a ver que en esto los pacientes cursan por un deterioro fisiológico bastante importante
Entonces, caracterizado principalmente por la fragilidad de los pacientes. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, en los pacientes renales, cómo va el declive de su salud? Pierden peso, pierden masa corporal, obviamente eso les genera debilidad muscular y entonces, pues las lesiones que pueden presentar al estar mucho tiempo acostados, mucho tiempo bajo un régimen de hospitalización, son bastantes, se acrecentan conforme ese tiempo va pasando. Entonces, obviamente, no solo vamos a tratar la sintomatología del paciente, sino todas aquellas consecuencias dadas a partir de la inmovilidad del paciente o de largo periodo de hospitalización del paciente. En el caso de la fragilidad, pues, obviamente hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedad como lo son el Alzheimer, en el cual van perdiendo las capacidades para realizar ciertas actividades que ellos normalmente hacían. Un paciente con Alzheimer en etapa terminal obviamente se puede olvidar de respirar. Recordemos que nosotros controlamos de forma voluntaria la situación o el momento fisiológico de la respiración. Entonces, obviamente los pacientes con Alzheimer tienen esa capacidad de asimilar que tienen que respirar y en algún momento dejan de hacerlo por el mismo deterioro cognitivo que tienen. Entonces, también es ese aporte de la instrucción del paciente de apoyarlo para que él siga haciendo sus actividades fisiológicas como lo hacía antes de tener la enfermedad y estar en esta etapa terminal, ¿no? Por eso también recordemos que los pacientes en la etapa terminal, lo primordial que vamos a ver en ellos es que la oxigenación no se vea comprometida, que no haya dolor y que no haya náuseas, que es lo más importante que hemos tenido con los pacientes en etapa terminal, y que los cuidados paliativos van a aumentar. Paso. Para eso, hay escalas que se utilizan también para valorar el estado de dependencia o necesidades, valorar las necesidades que tiene el paciente en etapa terminal y que los cuidados paliativos van a fomentar. Por ejemplo, hay escalas como la NEPAL y la EPIC-S, que son escalas para valorar precisamente esas necesidades paliativas del paciente. Estas son enfocadas hacia los pacientes que tuvieron algún proceso oncológico. En las escalas de pronóstico, precisamente, es la valoración general del paciente, no solo de las necesidades fisiológicas, sino también las necesidades en cuanto a disminución del dolor, en cuanto a movilidad incluso del paciente. Entonces nos permiten valorar de esa forma a nuestro paciente para ver sus necesidades y poder aplicar medidas específicas para cada una de ellas. En el caso de la valoración de funcionalidad, por ejemplo, la PPS va a medir precisamente la capacidad funcional del paciente. Les comentaba, por ejemplo, en el caso de los pacientes con Alzheimer, hay algún momento que ni siquiera recordan cómo deben caminar, cómo deben respirar. Entonces nosotros vamos a valorar, dependiendo de ese tipo de escalas, qué tipo de necesidades tienen y qué acciones específicas vamos a realizar en ellos. Entonces, a lo mejor le damos una fisioterapia pulmonar para que no genere secreciones a nivel del sistema respiratorio, las pueda eliminar fácilmente. Les damos a lo mejor hidratación al paciente, le damos cambios posturales para evitar que haga lesiones por presión, no sé, dependiendo la valoración que nosotros vamos a tener con este paciente. Y así existen varias escalas. Por ejemplo, también hay escalas que valoran no solo al paciente. Recordemos que los cuidados paliativos no son enfocados únicamente y exclusivamente para los pacientes, sino también para aquellos que son cuidadores primarios o la familia que está en contacto con ese paciente, porque van a vivir el proceso junto con él. Entonces, también hay escalas para medir el cansancio del cuidador primario, ¿sí? Y para brindarle también algún tipo de acciones específicas para el cuidador primario para que él pueda sobrellevar y seguir adelante con el cuidado de su paciente. Entonces, también existen escalas para eso, para valorar la situación en cuanto a ansiedad, en cuanto a depresión del paciente. Ay, Nancy.
En cuanto a estado depresivo del paciente, también existen escalas para medir esto y para darle ese apoyo psicológico al paciente. Son escalas específicas de medición de las necesidades dependiendo de los diferentes rubros para nuestros pacientes. También, por ejemplo, tenemos este cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton, que precisamente habla sobre la sintomatología que va a ir presentando el paciente y cómo la va a asimilar para nosotros ejercer acciones específicas dentro del tratamiento del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos la necesidad de respirar. Si el paciente presenta algún tipo de dificultad respiratoria, bueno, le aplicamos este cuestionario diagnóstico y podemos ver qué acciones vamos a implementar en ese paciente. Si el paciente dice que no tiene dificultad respiratoria o es moderado o frecuente, a lo mejor podemos implementar el uso de oxígeno suplementario no invasivo en las noches, por ejemplo, que el paciente descansa y que los procesos fisiológicos bajan un poco, entonces le damos ese aporte de oxígeno que el paciente requiere. También vamos a valorar si el paciente presenta náuseas, en qué momento del día va a presentar estas náuseas y cómo vamos a actuar con él, si a lo mejor con un cambio en el régimen de dieta podemos mitigar este efecto nauseoso, a lo mejor en el retiro de algún tipo de medicamento que le esté causando esta molestia, este disconfort, entonces vamos a disminuir la dosis o retirarlo dependiendo el tipo de medicamento que sea, o administrar ya propiamente un antiemético si las náuseas son insoportables, si el paciente se siente bastante alterado por las náuseas que presenta o ya incluso llega al vómito, pues obviamente vamos a administrar un antiemético. No es de primera elección, hay que valorar a cada paciente en individual. Recordemos que la medida de tratamiento de cuidados paliativos se van a dar de forma individualizada, cada persona es diferente, no podemos actuar de la misma forma con un paciente que tuvo algún proceso oncológico, a lo mejor con un paciente que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, hipertensión, y que las acciones son diferentes en ese caso, ¿no? ¿Cómo? Tenemos, por ejemplo, este indicador de cuidados paliativos de soporte que es el SPIC-TEST, y habla precisamente en los pacientes que tienen algún tipo de hospitalización y cómo se van a encontrar los pacientes para darle la atención hospitalaria que requieren. Aquí, por ejemplo, evalúa lo que podemos esperar en cualquier tipo de paciente en etapa terminal, dependiendo la patología de origen o la patología de trasfondo, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a analizar más o menos cada una de estas, porque también habla de enfermedades neurológicas que podemos tener en etapa terminal. Chicos, por ahí tienen prendido su micrófono, por fin. No, no manches. No, te puse los poquitos. Oye, no, ya. Es lo que iba a ir a ver. Espérame. Mari, apaga tu teléfono porque yo no puedo. Gracias, Mari. Ok. Perdón. Entonces, les comentaba, dependiendo la patología del trasfondo, obviamente la sintomatología puede ser similar, pero no igual en todas las patologías, y de diferente forma vamos a evaluar a cada uno de estos pacientes. También hablamos aquí, por ejemplo, de este tipo de escala, que es la de Karnofsky, que nos va a permitir ver si el paciente está capacitado para tener el autocuidado o nosotros le tenemos que dar algún tipo de apoyo. Recordemos las dimensiones del apoyo de enfermería en cuanto al cuidado del paciente. ¿Sí recuerdan cuáles son esas dimensiones? Ya lo hablábamos en quirúrgica, aquí lo vamos a retomar. La dimensión, por ejemplo, independiente, interdependiente y totalmente dependiente, ¿no? Que precisamente vamos a valorar a cada uno de nuestros pacientes para ver
qué tipo de necesidades tiene y el apoyo que nosotros le vamos a dar. Entonces, hay pacientes que ya se encuentran en etapa terminal, sin embargo, todavía pueden hacer ciertas actividades solos, ¿no? Por ejemplo, bañarse, cambiarse, alimentarse, ¿sale? Y hay pacientes que son totalmente dependientes que nosotros tenemos que darle todo ese tipo de soporte para mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, precisamente esta escala es para todo eso, para ver si realmente este paciente aún es funcional o tenemos que darle el apoyo al 100%. Y bueno, otra serie de escalas que van a ser complementarias para todo este tipo de valoración de los pacientes. En el caso de los niños y adolescentes, la situación es un poquito diferente. Por ejemplo, vamos a ver que para este tipo de pacientes en etapa terminal va a haber 4 clasificaciones dependiendo cómo se encuentren las funciones de cada uno de esos pacientes, qué tan limitadas se encuentran las funciones de esos pacientes. La primera habla precisamente en que son condiciones que ponen en peligro la vida del paciente y el tratamiento curativo es factible. Aún aquí todavía no le estamos dando los cuidados paliativos al paciente. Ojo, esta es para determinar si realmente el paciente requiere esos cuidados paliativos, porque no es como en el adulto que es un poco más visible la sintomatología que puede presentar, los resultados que nos pueden estar arrojando de toda la terapéutica que estaba llevando a cabo. Y en estos pacientes, pues sí hay que ser un poquito más delicados al momento de darles la opción de los cuidados paliativos. Entonces, por eso existen esas 4 categorías. La primera categoría todavía tenemos alguna opción de tratamiento que todavía puede agotarse, ¿no? En el caso de la segunda clasificación, pues hablamos de que la muerte puede presentarse de forma prematura y una de las opciones a considerar, aún así no es como que 100% de que se deba aplicar, son los cuidados paliativos. Todavía existe la opción de poder visualizar algún tipo de tratamiento, pero se van agotando las opciones y la muerte prematura sí es factible. Entonces, se valora todo eso en el paciente. En el caso del estadio 3, habla de que el paciente ya no tiene opciones curativas y el tratamiento única y exclusivamente ya va a ser paliativo y obviamente este tipo de tratamiento puede prolongarse durante muchos años, pero el paciente todavía no es considerado un paciente de etapa terminal, ¿sale? Es un paciente que a lo mejor tiene leucemia y solo le estamos dando tratamiento de soporte. Todavía no sabemos si la esperanza de vida es a corto plazo o largo plazo, pero sin embargo, en pacientes pediátricos y adolescentes, los cuidados paliativos para toda la sintomatología que van a presentar se comienzan a dar en este estadio. En el estadio 4 es sí o sí los cuidados paliativos, ni siquiera se da la opción a ello, se inicia en el tratamiento de los pacientes. Antes sí se daba la opción a los padres o al tutor legal de administrarle algún tipo de medicamento para aliviar la sintomatología que presenta el paciente. Sin embargo, en el estadio 4 ya se inicia como un tratamiento base del paciente y se eliminan todas las opciones terapéuticas que tuviera, que ya sabemos que no tienen ningún resultado al momento y que la muerte es esperada en un corto plazo. Entonces, a partir de esta valoración es como vamos a implementar los cuidados paliativos. Obviamente, aquí vienen algún tipo de ejemplos de patologías en las cuales vamos a determinar el estadio de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el primer estadio puede ser un pacientito con cáncer, pero sí tiene opción a quimioterapia, radioterapia, etcétera, y se deben agotar las últimas opciones. Y en el caso del estadio 2, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, pues obviamente ese paciente con una terapéutica no solo farmacológica, sino también de, bueno, fíjense, de terapia física, el paciente puede mantener una calidad de vida estable. En el caso de la enfermedad de Batten, obviamente esta es una enfermedad de deterioro neurológico congénito, es hereditario, ¿sale? Y el paciente poco a poco se va deteriorando neurológicamente. Entonces, pues,
La esperanza de vida de estos pacientitos no es mayor a 10 años, entonces obviamente las opciones de cuidados paliativos empiezan a dar desde que se conoce el diagnóstico del paciente, se le da la opción a los papás de si quieren que se les dé cuidado paliativo y se inicia este tipo de tratamiento. En el caso de las parálisis cerebrales graves, obviamente sabemos que la muerte es inminente en estos pacientes porque en algún momento van a hacer algún paro cardiorrespiratorio por lo mismo del deterioro neurológico que tienen y desde el inicio de que se sabe de este diagnóstico se dan los cuidados paliativos independientemente de no hablando de consentimiento de los padres, porque recordemos que a pesar de que el tratamiento base del paciente, recordemos que es un menor y debemos respetar la autonomía del paciente. En este caso, respetar la determinación de los pacientes que son de los padres, perdón, que son tutores legales del paciente. Entonces, se les dice la opción de tratamiento que se va a dar y que ya se inicia más que nada lo que es la analgesia para el paciente, tratando de mitigar todas las sensaciones de dolor que pudiera tener este pacientito durante su tratamiento, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento base. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de analgésicos que se pueden utilizar en estos pacientes. Por ejemplo, aquí la OMS determina en qué momento se deben iniciar este tipo de cuidados paliativos en el caso de los pacientes pediátricos. Una vez que se tiene el diagnóstico de la enfermedad y que ya sabemos que no hay una opción de tratamiento factible, pues obviamente los cuidados paliativos se inician. Los pacientes que se encuentran en situaciones crónicas de la enfermedad, pues obviamente se maneja de base los síntomas, la medicación para los síntomas que van a presentar durante el estadio de su enfermedad y también lo que van a hacer es darle confort al paciente, ¿no? Medidas de confort al paciente. No solo terapéutica farmacológica, sino también en cuanto a otro tipo de terapéutica psicológica, espiritual, ya lo habíamos visto que protegiendo esas esferas que conforman la personalidad del paciente. Y en el caso de los pacientes oncológicos, en el momento del diagnóstico, independientemente del pronóstico de vida que se tenga, se manejan los cuidados paliativos para estos pacientes, por toda la sintomatología que van a presentar durante sus quimioterapias, radioterapias, etcétera, ¿no? Durante el tratamiento básico. En el caso de la complejidad del paciente pediátrico, vamos a ver el tipo de cuidados paliativos que vamos a administrar. Por ejemplo, el enfoque que vamos a tener es el enfoque paliativo, que lo que vamos a hacer es preparar al paciente para ese momento del fallecimiento, no solo al paciente, sino también a la familia, y darle ese confort al paciente durante esa etapa de término de la vida, ¿no? Recordemos que los cuidados paliativos es eso, procurar que el paciente esté lo más cómodo posible para el momento del fallecimiento. En el caso de los cuidados paliativos generales, vamos a ver el área psicológica, el área de medicamentos, el área espiritual, el área social, fomentando que el paciente no pierda esa sociabilidad que debe tener, el apoyo de la familia, el apoyo espiritual que podemos brindarle y también el apoyo psicológico independientemente de la terapéutica farmacológica que manejemos con él. Y en el caso de los cuidados específicos paliativos del paciente, pues obviamente si el paciente, por ejemplo, presenta demasiadas náuseas, pues le vamos a dar no solo el tratamiento farmacológico, sino también el soporte en cuanto a la dieta, y disminuir, obviamente, la sintomatología que tenga este paciente, dependiendo de la patología base que tenga. En el caso de los pacientes pediátricos, aquí hay otro tipo de escalas, no se manejan las mismas escalas que en el adulto. Son escalas que aquí les estoy mostrando. Por ejemplo, la más usada es esta que se llama PAPAS, que es implementada por la OMS y obviamente por todas las asociaciones pediátricas a nivel internacional, y esta es de forma universal. Entonces, precisamente van a hacer una revisión de cuánto tiempo tiene el paciente con la patología base, la sintomatología que maneja, si a lo mejor el dolor es insoportable. Obviamente nosotros para escala de dolor vamos a manejar
escalas de valoración, que ya las conocen. A ver qué escala de valoración se usa para dolor en el caso de los pacientes pediátricos. La compañera se me queda viendo así como que no pregunte eso, por favor. ¿Cómo se llama la escala de dolor en los pacientes pediátricos? No. La de Caritas, ¿cómo se llama? Ah. ¿Está de orto? No. Hola. Los desperté, ¿verdad? Ya estaban dormidos, así de esta maestra no se calla. ¿Cuál es la escala de valoración que usamos en pacientes pediátricos? ¿Alvarado? ¿La escala Alvarado? No es una de ellas, pero la más usada. Y la hicieron 2 veces, te las voy a encargar una tercera. ¿No les encargué escalas de valoración, de veras? Sí, ¿no? Bueno, ay, y esa no venía dentro de las 10. Justo levantó esa. La escala de Von Baker. ¿No se acuerdan de la escala de Von Baker? Precisamente es para valoración de dolor en pacientes pediátricos. Ajá, Von Baker. Ese Sergio siempre trae la mitad de la tarea. Von Baker. Ok. Genial. También hay otra escala que vamos a manejar en pacientes con cuidados paliativos, que es la escala ECRES, que habla precisamente del compromiso respiratorio que pudiera tener el paciente durante su tratamiento, ¿sale? Y la escala de riesgo que puede tener es presentar algún tipo de paro respiratorio. ¿Verdad, Sergio? Ok. Ya habíamos visto la clase pasada la sintomatología que pudiera presentar. Bueno, la semana pasada vimos lo que es quimioterapia y hablamos de la toxicidad de quimioterapia, cómo va a afectar a los diferentes órganos y sistemas que conforman al individuo y la sintomatología que se va a presentar en cada uno de ellos. Aquí vamos a ver que en las enfermedades crónico-degenerativas, en las enfermedades neurológicas o psiconeurológicas, y en las enfermedades oncológicas hay cierta sintomatología común que puede presentarse en esos pacientes y a la cual le vamos a dar un tratamiento base. Por ejemplo, en la situación respiratoria, que es la disnea. Chicos, ¿qué es la disnea? Es la dificultad respiratoria. ¿Qué diferencia hay entre dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria? Insuficiencia ya no puede respirar. Dificultad se puede respirar. Y en dificultad solo es momentáneo y puede relajarse. Ok. En la dificultad respiratoria el paciente siente que le falta la oxigenación, sin embargo le checamos una oximetría y está saturando de forma adecuada, pero vemos que le cuesta inspirar y expirar, ¿no? Ajá. Tiene un esfuerzo respiratorio, ¿sale? Y en la insuficiencia respiratoria hay compromiso de la saturación de oxígeno, ¿sale? El paciente empieza a desaturar. Entonces hay una insuficiencia respiratoria y hay que darle. Ajá. Obviamente en una disnea, a lo mejor el paciente puede presentar ciertas diaforesis por el esfuerzo respiratorio que está generando, pero obviamente en la insuficiencia respiratoria ya hay un compromiso generalizado, ya hay una disnea, una cianosis, ya sea oral o una crocianosis, que es en miembros distales, ¿sale? Entonces, y la saturación se ve comprometida. ¡Qué buenos niños! ¡Qué estudiosos! Muy bien. Ok. Puede presentar episodios de tos, por lo regular, de prevalecencia nocturna. Puede presentar broncorrea, que es
la saturación de los bronquios por secreciones, ¿sale? Y eso le va a causar cierta dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria, dependiendo del grado de saturación de los bronquios. En el caso de los síntomas urinarios, puede presentar retención urinaria o, por el contrario, incontinencia urinaria, ¿no? También, en el caso de los síntomas dermatológicos, puede presentar prurito. ¿Por qué creen que se presenta prurito? Primera, ¿qué es? Y segunda, ¿por qué creen que se presenta el prurito? Burritos son como esas ranchitas que... No, es la comezón. Las ñañaras es comezón en otro lado. Porque luego dicen, ay, siento ñañaras. Bueno, cada quien siente lo que quiere. Pero ok, ¿el prurito qué es? La comezón. ¿Por qué se puede presentar la comezón en los pacientes? Porque a lo mejor hay deshidratación o hay hipersensibilidad dérmica, ¿sale? Por eso los pacientes pueden presentar prurito. ¿Cómo podemos mitigar esa molestia? Pues hay un buen de tópicos, ¿no? Por ejemplo, incluso no, luego les dicen su mamá, por ejemplo, cuando los pica un mosco y les da mucha comezón, les dice, ay, échate tantito alcohol para que se te baje la comezón, ¿no? Mi mamá dice, ay, se saliva y se te quita. Bueno. Y por favor, eres diabético, te echas saliva y llegan todos los moscos, ¿no? Bueno, ok. Es un suponer, ¿vale? Ok. Es una suposición. A ver, Vaporub, ¿no? Bueno, no sé qué les pasa a ustedes con el Vaporub. A mí me genera una molestia que siento que me voy a desmayar con el olor del Vaporub. No sé si me destapa todo o no sé qué me pasa, pero siento que me voy a desmayar. No lo soporto el Vaporub. Pero bueno, algunos con Vaporub, ¿no? Obviamente hay tópicos que van a ayudar hasta incluso la misma crema, si el paciente está deshidratado, lo podemos hidratar, le podemos hidratar la piel con crema, ¿sale? Hay unas hipoalergénicas que obviamente son para ese tipo de pacientes o que están un poco más líquidas, que lo que hacen es hidratar bien al paciente. Por ejemplo, hay pacientes con diabetes en la etapa terminal que hacen neuropatías. Una neuropatía es cuando empiezan a sentir este adormecimiento o piquetitos en las piernas y en las manos por la degeneración de los nervios periféricos. Entonces, hay cremas especiales para los diabéticos, ¿sale? Entonces, nosotros debemos allegarnos de todos los medios posibles para darle confort al paciente, ¿sale? Pueden presentarse úlceras porque a lo mejor el paciente tiene inmovilidad física y eso genera, obviamente, que se favorezca la humedad, que se disminuya el riego sanguíneo en esa zona de salientes óseas y puede presentar algún tipo de lesión dérmica. También pueden presentar fístulas, son aquellas heridas que no cierran, que no sanan. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, obviamente se prolonga el proceso de cicatrización porque pueden generar infecciones recurrentes por lo mismo de que hay altas concentraciones de glucosa en los tejidos, en los órganos, entonces eso tarda en regenerarse, puede proliferarse la producción de microorganismos y obviamente eso a la larga puede fistulizarse, ¿no? Y entonces a algunos tienen que tratar algún procedimiento quirúrgico para tratar de cerrar esa fístula, ¿vale? Ya que no se cerró de forma adecuada. Linfedema, obviamente, nuestro sistema linfático va a estar comprometido y en algunos pacientes, por ejemplo, dicen es que me salieron bolitas en la axila, siento alguna bolita en la axila. Recordemos que ahí tenemos ganglios linfáticos que pueden edematizarse, ¿sale? Y eso le va a causar molestia al paciente, ¿ok? Para eso, no sé si saben que existe lo del drenaje linfático postural, que obviamente le das posturas específicas al paciente para que se disminuya ese linfedema, ¿no? En el caso de las sintomatologías gastrointestinales, que son comunes presentarlas en los pacientes, que se presenten, perdón, en los pacientes en etapa terminal, pues obviamente los pacientes, como tienen menos aporte de líquidos, pueden estreñirse o hacer periodos de diarrea. También debemos cuidar a los pacientes. No es solo darle el medicamento, no es solo decir, dale senócidos o dale el Contumax, ¿no? Que es un laxante.
¿no? También tenemos que hidratar a ese paciente, ¿no? Darle mucha agua. Si el paciente está mucho tiempo postrado en cama, hay que hacer que deambule, porque eso va a favorecer el tránsito intestinal del paciente, ¿sale? Y en el caso de que el paciente... de movimiento, ¿no? De claro, masajes, de masajes. acomodarlo. Por ejemplo, hay pacientes que son, ay, ya me cansé de cargar la tablet, que, por ejemplo, los renales en etapa terminal y a lo mejor que tienen diálisis peritoneal, hemodiálisis, los procesos gástricos se ven comprometidos y además los pacientes con diálisis, que ya tienen mucho tiempo con la diálisis peritoneal, si no les hacen un masaje a nivel de cavidad abdominal, obviamente ese líquido tarda más en drenarse, obviamente eso lo compromete más en su estado hemodinámico. Entonces sí, hacemos ciertas manipulaciones a nivel abdominal para favorecer no solo el tránsito intestinal, sino también el drenaje de la solución dializante que le pusimos al paciente. Entonces sí es bien importante valorar esa parte, ¿no? También, por ejemplo, si el paciente tiene diarrea, les comentaba, a veces tantas evacuaciones durante el día le generan incomodidad a nivel perianal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Pues a lo mejor ponerles un óxido de zinc para disminuir la lesión cutánea, la irritabilidad. Ajá, porque esos pacientes pues, obviamente son como los bebés y los dejan mucho tiempo orinados con el pañal, pues obviamente hacen dermatitis importantes o incluso laceraciones importantes, ¿no? Entonces hay que evitar lo menos posible ese tipo de complicaciones. Pero no es peligroso en esa zona por el contacto con las... Sí, imagínate, las heces todo el tiempo están en contacto, hay una lesión expuesta, pues obviamente estás favoreciendo a que haya una sepsis en el paciente, ¿no? Recordemos que la diarrea es muy ácida, el pecho es muy ácido, entonces por eso es que se irrita fácilmente la piel, entonces hay que estarlos cuidando. Y lo regular es óxido de zinc. En el caso de que ya el paciente está con desepitelización o ya es una lesión por presión en un grado 2, sí que ya está agarrando estratos más profundos de la piel, sin llegar al tercer o cuarto estrato de la piel, bueno, pueden utilizar la sulfabiacida de plata, eso le favorece al paciente para la cicatrización, generar que no se concentre ahí la humedad, que esa región esté aireada, ¿no? Está ventilada para evitar que se favorezca la humedad. Las más comunes también, la mucositis, ya lo habíamos visto la vez pasada, que los pacientes generan, no es mucosidad. La mucositis es cuando se genera una infección de tipo, por hongos o por este tipo de bacterias que se concentran en la boca y obviamente generan como una secreción amarillenta en la boca que tiende a concentrarse en los dientes, en la encía y en la lengua. Entonces, lo que tenemos que hacer con esos pacientes es darle lavaditos de cavidad oral, porque obviamente un paciente terminal, pues, lo que menos quiere es estar moviéndose, lo que menos quiere es estarse lavando los dientes, pero sin embargo lo tenemos que hacer para evitar este tipo de infecciones. Y les comentaba que hay enjuagues bucales que tienen clorhexidina que permiten que esta región se encuentre bien desinfectada, que no genere este tipo de infecciones. En algunos casos, 8 o 10 días, esto se remite. Sin embargo, el soporte de un antiséptico, como es la clorhexidina, pues ayuda bastante para estos pacientes. Las náuseas, el vómito, ya lo habíamos comentado que son bastante comunes en los pacientes en etapa terminal. A veces es por el mismo tratamiento que le estamos dando al paciente, hay que ver qué tipo de medicamentos se le están dando, los efectos secundarios que pudiera tener este medicamento y ver si se baja la dosis o a lo mejor se retira el medicamento dentro del tratamiento. Obviamente los medicamentos que nunca se van a retirar son los analgésicos, porque obviamente tenemos que procurar que ese paciente esté sin dolor, ¿sale? Entonces los analgésicos no se cambian, no se quitan. A lo mejor se cambia, ¿no? El tipo de analgésico, pero jamás se quita ese soporte del paciente. Pueden presentar a lo mejor alguna obstrucción intestinal, porque también
el estreñimiento es demasiado y a lo mejor los familiares, perdón, o el cuidador primario no está tan al pendiente de la frecuencia de esas evacuaciones, de las características de esas evacuaciones. Entonces, luego los pacientes son 4 o 5 días y el paciente no ha evacuado, ¿no? Y ya vemos una distensión abdominal, el paciente va a estar bastante molesto y eso también va a favorecer que su oxigenación esté comprometida. Obviamente, si se distiende la cavidad abdominal, pues va a comprimir el diafragma y de manera secundaria va a comprimir la cavidad torácica y va a dificultar la expansión en cuanto a la expansión pulmonar, ¿no? Entonces, obviamente, el aporte de oxígeno se va a ver comprometido. En el caso de los síntomas espirituales, aunque no lo crean, algunos pacientes presentan esa angustia de saber qué va a pasar con ellos posteriores al momento del fallecimiento, esa incertidumbre de forma espiritual, y también hay que darles un apoyo. Obviamente, secundario a todo lo que están presentando, se va a dar una pérdida de tono muscular, de masa muscular, de grasa subcutánea por la inmovilidad, se van a atrofiar algunos músculos. Los pacientes en la etapa terminal adoptan algunas posturas también por la inmovilidad que presentan. Entonces, nosotros debemos tratar de movilizar a ese paciente lo más posible para evitar este tipo de complicaciones. El paciente va a estar asténico, no va a querer hacer absolutamente nada, no tiene la fuerza para sostenerse. Entonces, nosotros también debemos favorecerle esta movilización. Si en dado caso no se puede dar algún tipo de alimentación porque el paciente no la tolere, hay suplementos alimenticios que se le dan a este tipo de pacientes. Existe la dieta polimérica, que es una dieta específica para estos pacientes para que nuevamente agarren tono muscular, generen masa muscular, y eso obviamente les dé cierto soporte metabólico para que ellos puedan tener mejor calidad de vida, ¿no? En el caso de las nutriciones parenterales, bueno, eso se maneja solo en hospitalización, dependiendo la valoración general del paciente, también dependiendo cómo estoy batallando con esta parte. Ahí está, ya no creo que se regrese. Ahí está. Y ahorita me empujan, ¿no? Como ciertas personas que llegan tarde. No quiero evidenciarlas. Ok. Entonces, las nutriciones parenterales se tiene que hacer un estudio del paciente, no solo un estudio de laboratorio, sino hacen un estudio de fuerza muscular, se ve el peso del paciente, se ve, ¿verdad? Es que como esta debo tenerla cerca porque se graba la clase. Gracias. Entonces, obviamente se valora todo eso en el paciente y a partir de ahí, dependiendo del peso del paciente, la talla del paciente y las necesidades metabólicas que tenga, se calcula esa nutrición parenteral tanto en la densidad que se va a aplicar como también la temporalidad en la que vamos a usar esa nutrición parenteral. ¿Sale? También, por ejemplo, algunos pacientes generan ascitis. La ascitis es la concentración de líquido a nivel abdominal. ¿Sale? El paciente empieza a generar esa retención de líquido y obviamente les tienen que hacer procedimientos secundarios para retirar este cúmulo de líquido, ¿sale? Se hacen paracentesis, se le llama este procedimiento en el cual funciona la cavidad abdominal del paciente para que drene todo ese líquido. Obviamente, si la ascitis está en un grado bastante alto en el paciente, también va a comprometer su capacidad pulmonar. Entonces, nosotros debemos siempre estar monitoreando a este paciente, tanto la actividad cardíaca como la saturación de oxígeno para ver que no se vea descompensado. ¿Sale? También en ese tipo de pacientes, obviamente les damos soporte de inmunoglobulina posterior al procedimiento de paracentesis. ¿Por qué? Porque puede descompensarse en el control de líquidos que tiene el paciente. Porque obviamente, imagínense, si un paciente le drenan, por ejemplo, 200 o 300 mililitros de la cavidad abdominal, eso va a afectar a su estado homeostático y le tienen que dar un soporte de inmunoglobulina para darle mayor volumen sanguíneo y que no se descompense este paciente.
por lo regular siempre lo indica posteriores a los procedimientos de paracentesis. La cachexia, ¿alguien sabe qué es la cachexia? Es el síndrome de deterioro por progresivo, ¿no? Las enfermedades. Así es precisamente esa pérdida de peso, esa pérdida de masa muscular, de tono muscular, de grasa subcutánea, que va teniendo el paciente que está en una etapa terminal, todo ese proceso de deterioro físico y de movilidad en el paciente, eso se le llama cachexia. Tú, pásale. Ok. También hay sintomatología psicológica y neuropsicológica, bueno, o neuropsiquiátrica. Ya sabemos que lo principal es la angustia, la ansiedad, la depresión, obviamente también vamos a ver esto en los pacientes, como les recomendaba la clase pasada. Tenemos que hacer una valoración generalizada del paciente para darle, obviamente, compensar todas esas necesidades que va a ir generando durante el tiempo que esté en los cuidados paliativos. Entonces, la medicación de soporte para los cuidados paliativos, vamos a ver que existe varias tratamientos farmacológicos que podemos aplicar a estos pacientes. Como les comentaba, no podemos, lo que les pido es que, ustedes sí pueden prescribir ciertos medicamentos. Ustedes como licenciados, la cédula profesional los va a avalar para poder administrar algunos tipos de medicamentos. Opiáceos, obviamente, ¿no? Eso lo tiene que indicar un médico. En el caso de los antipsicóticos o medicamentos psiquiátricos, tampoco pueden hacer ustedes la prescripción. Eso tiene que ser, ni siquiera un médico general lo puede hacer, tiene que ser un médico psiquiatra. ¿Sale? Entonces, sí, no las limita mucho, pero por ejemplo, los medicamentos, los analgésicos de primera elección, pues ustedes sí los pueden recetar, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ese tipo de medicamentos ustedes sí los pueden recetar una vez que usted tenga una licencia profesional o cédula profesional para esto, no nada de que ahorita, ay amiga, tómate el ketorolaco, métele 30 porque no creo que te hagan 10, ¿sale? Cada 8 horas, si te duele mucho cada 6, ¿sale? ¿Cuánto pesas? Estás gordis, métele cada 4, ¿no? Entonces, no pueden hacerlo, ya después de que tengan su cédula profesional y analizando cada paciente por individual, digo, también deben saber para qué sirve cada uno de esos medicamentos. El ketorolaco es muy necrotóxico, a veces lo mandan como si fueran Halls, y el paciente dice, es que apenas le duele el ketorolaco, y es que me duele el ketorolaco, pero yo traigo un dolor aquí, ay, pues obviamente, y el paciente empieza con alguna insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces hay que ver que hay pacientes que también al diclofenaco son superadictos y dicen, apenas muchos de los que van al gimnasio luego dicen, ay, tengo dolor porque estuve con las pesas y hoy me tocó hacer pierna y también me tocó hacer un lito, ¿no? Porque pues también me echo el diclofenaco y empiezo a generar piedras en los conductos, ¿no? Entonces, aguas. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, dependiendo la escala de dolor o la intensidad de dolor que el paciente maneje y también el tiempo que lleve con ese dolor, nosotros vamos a poder administrar algún tipo de analgesia. Los primeros medicamentos para elección casi siempre son el ibuprofeno y el paracetamol, que son los medicamentos que se asimilan de mejor forma en el organismo y producen la menor cantidad de efectos secundarios en los pacientes. El metamizol sódico es el acetaminofén en marca comercial, por eso no lo ven ahí marcado. Y obviamente algunos tienen también funciones no solo de analgesia, sino antiinflamatoria y también antipiréticos. ¿Qué quiere decir? Que ¿para qué son antipiréticos? Sergio, ¿qué es un antipirético? ¿Va a bajar la fiebre, no?
Ajá. Y la fiebre, para bajar la fiebre, ¿no? Sí, un antipirético tiene esas facultades. Por ejemplo, el acetaminofeno, el metamizol sódico, ya les comentaba, que tiene el efecto de analgesia y es antipirético, pero también uno de los efectos secundarios es que baja la presión arterial y obviamente lo tenemos que administrar de forma diluida y no tan rápida, ¿vale? Siempre se lo recalco, el metamizol diluido, por lo menos en 100, en un tiempo no menor a 1 hora, ¿vale? Para que el paciente, a menos de que tu paciente esté hipertenso, bueno, se lo pasas en media hora y también le va a ayudar para la presión, la hipertensión. Ajá. Por ejemplo, aquí no viene el ketorolaco, pero ahorita lo vamos a ver en el otro cuadro. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando de opiáceos. Entre ellos, bueno, la morfina, tiene que hacerse un estudio del paciente si realmente puede administrarse morfina dependiendo de la intensidad de dolor. Y también, por ejemplo, en un paciente que fue todo el tiempo drogodependiente, si ustedes le administran la morfina no le va a hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que irnos un poquito más allá de la morfina o administrarlo en dosis demasiado altas para que el paciente pueda asimilarlo. Por eso es que cada paciente es diferente. Si un paciente todo el tiempo está tomando ketorolaco, todo el tiempo toma paracetamol, o todo el tiempo toma acetaminofén, pues obviamente si ustedes le dan un tratamiento así, el paciente hace resistencia, ya crea resistencia, ya obviamente ya no le va a hacer absolutamente nada, tienen que irse a otro tipo de analgésicos, por ejemplo, el tramadol, que es uno de los opiáceos de primera elección, pues es lo que más se le pone a esos pacientes en dosis bajas, a partir de 25 miligramos, para 24 horas o hasta... Se supone que la dosis máxima de tramadol no tiene que exceder los 300 miligramos al día, o sea, para 24 horas. Sin embargo, hay médicos que lo recetan como si fuera Yakult. Métanse los 400, 500 miligramos a 24 horas y ese paciente obviamente va a presentar demasiadas reacciones secundarias, entre ellas las náuseas. Si lo que queremos evitar en un paciente en la etapa terminal es la presencia de náuseas, pues obviamente a mayor miligramaje en tramadol, uno de los efectos secundarios es la náusea y obviamente este paciente la va a presentar sí o sí. Si nuestro paciente tiene tratamiento de soporte para el dolor, tramadol, y vemos que tiene náusea, lo que tenemos que hacer es sugerir que le bajen la dosis. Si por ejemplo tiene 200 miligramos, que le bajen a 150 o 100 miligramos en 24 horas para disminuir la sensación de náusea y no estarle administrando al paciente un antiemético para esta reacción que va a tener de náusea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la oxicodona. La oxicodona se maneja, es un opiáceo bastante fuerte y obviamente crea demasiada dependencia. Lo que es la oxicodona y el Vicodin generan bastante dependencia. Alguien vio Dr. House. Sí. Él era súper adicto al Vicodin, ¿no? A veces una píldora, cada 8 horas ya no le hacía efecto, ¿no? Y se aventaba hasta 3, ¿no? Entonces, obviamente, generan bastante dependencia. Obviamente les va a generar bastantes efectos secundarios, no solo vértigo, náusea, vómitos, sino también incluso alucinaciones auditivas o visuales. ¿Vale? Si justo en un capítulo le pasa eso cuando le dejan de tomar. Bueno, una cosa es que generen el síndrome de abstinencia y otra cosa son los efectos secundarios propios del medicamento, ¿eh? Porque sí, los pacientes con abstinencia empiezan diaforéticos, con ansiedad, taquicardia, en algunos casos se pueden poner hasta agresivos por la abstinencia que está presentando. Yo qué les dije, ¿ven cómo me voy? Ok, el fentanil sabemos que lo que hace no solamente es mitigar el dolor, sino que algunos medicamentos analgésicos extra que le estén manejando al paciente se potencialicen más en ese paciente con menores dosis. Por eso el fentanil es muy utilizado para diluir ciertas drogas que hay en el mercado del narcotráfico.
Pero obviamente si potencializa las reacciones del otro analgésico o de alguna droga que se esté administrando secundaria al fentanil, pues obviamente los efectos secundarios y la comorbilidad de estos pacientes se potencializa también. Entonces, hay riesgo de mayor dependencia, hay riesgo de que el paciente fallezca por una sobredosis del medicamento, ¿sale? Por eso es que el fentanil no debería ser de tanto uso comercial. Sin embargo, pues vemos que algunas drogas están mezcladas con fentanil precisamente para que pongan menos cantidad de la droga principal, y generen más dependencia hacia las drogas. Por eso el narcotráfico es bastante utilizado, no lo hagan ustedes, por favor. El tapentadol y obviamente, por ejemplo, aquí tenemos no viene el ketorolac, pero viene en la otra tablita, ahorita se los muestro. Otro que es muy utilizado es la buprenorfina. Eso es, por ejemplo, los pacientes que ya les pusieron tramadol y que a lo mejor no toleraron los efectos secundarios del tramadol. Y la buprenorfina lo que hace es que en dolores crónicos, en bajas dosis, ayuda a que mitiguen el dolor, pero obviamente como es bastante adictivo, hacen bastante resistencia a los pacientes y, por ejemplo, 1 o 2 meses que están con ciertas dosis de buprenorfina, a veces se las tienen que duplicar, o a veces usan todo el parche de buprenorfina o toda la cura de buprenorfina para mitigar el dolor, porque obviamente ya no van a mitigarlo con dosis bajas, entonces generan bastante dependencia y se tienen que aumentar las dosis gradualmente. Por eso es que este tipo de medicamentos no lo maneja cualquiera. De hecho, incluso un médico general no lo puede indicar. La buprenorfina es indicada únicamente por médicos que se dedican a clínica del dolor o que están especializados en el manejo del dolor. Son los únicos que pueden expedir las recetas para surtir la buprenorfina, porque genera bastante dependencia. Otro de los medicamentos que, por ejemplo, vamos a dar, la lactulosa es bastante utilizada en el caso de los pacientes que presentan estreñimiento. En dosis bajas, por ejemplo, 10 mililitros cada 8 horas, cada 12 horas, hasta presentar las evacuaciones. Una vez que se presentan las evacuaciones, ya no se debe prolongar el uso de lactulosa, porque obviamente generamos que el paciente se haga adicto a la lactulosa para evacuar. Lo que tenemos que fomentar es la deambulación y tenemos que fomentar la hidratación de ese paciente. En el caso de la loperamida, pues la loperamida es utilizada para los episodios diarreicos. No se administra si el paciente apenas tuvo 2, 3 evacuaciones completamente líquidas. Por ejemplo, ¿qué Bristol le darían a una evacuación completamente líquida? Las 7, ¿no? Ajá, 7. Ya se sacó el acordeón, para eso les pedí las tarjetas para que subieran el acordeón y pudieran responder. Entonces, por ejemplo, 2 o 3 evacuaciones en menos de 8 horas, pues no se administran a la loperamida, a menos de que sean completamente líquidas y alcancen hasta las 5, 8 evacuaciones en las 8 horas, pues obviamente ya tiene una diarrea importante y hay que darle el tratamiento de loperamida, ¿no? Entonces, eso sí lo pueden recetar ustedes. La loperamida no se debe hacer abuso de esta loperamida, porque ¿para qué sirve o cómo actúa un antidiarreico? Isapor. O sea, eso mejor un corte. ¿Cómo actúa un antidiarreico en el organismo? Inhibe un poco la peristalsis y favorece la absorción de agua a nivel intestinal. ¿Sale? ¿En qué sección del intestino se absorbe el agua?
Por ejemplo, hablando de cuidados paliativos, un paciente que tuvo cáncer de estómago y que le hicieron una gastrectomía radical, o sea, le quitaron el estómago. Y aparte de eso, le hacen una ileostomía. ¿Sale? ¿Cómo voy a clasificar si esas heces ¿cómo voy a reportar que esas heces son de características normales si no sé dónde se absorbe el agua? ¿Cómo deben ser las características de una ileostomía? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Cómo son las características del gasto de una ileostomía, chicos? Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Las evacuaciones son más líquidas en la ileostomía? ¿Por qué? Pues porque no ha pasado por todo el proceso del intestino y se ha formado bien se han formado bien las heces. Yo he visto que así como que son un poquito más líquidas y no son tan fétidas como cuando tienen colostomías. Ok, ¿y de qué color es normal ver ese gasto de ileostomía? Como un amarillo, es como un amarillo, ay, ¿cómo le explicaré? Como un amarillo pollito, así pollo. Ok, un amarillo pollo. Son amarillo verdosa. Así como que ajá. Sí, o sea, no es un amarillo así ni claro ni muy oscuro, así como clarito, pues. Porque ahí todavía hay drene de líquido biliar, ¿sale? Y aparte, ahí todavía no hay absorción de agua, por eso van a ser líquidas, ¿sale? Pero sin embargo, una colostomía terminal, en colon terminal, pues ya van a ser completamente formadas, porque ya se absorbió el agua. Por eso es importante que sepamos los procesos de absorción intestinal. El Lilion. Ok. Entonces, si es un paciente en etapa terminal y yo tengo evacuaciones líquidas y es una colostomía, ¿lo voy a reportar como que es un gasto normal? No, porque es colostomía. ¿Sale? Ajá. Por eso es importante que nosotros sepamos todo eso. Deben ser más sólidas. Si es en colon ascendente, no tan sólidas, pero ya comienzan a solidificarse porque ya comenzó el proceso de absorción de agua. De hecho, cuando salen en el colon y son muy líquidas, es malo, ¿no? O sea, sí. Porque quiere decir que el agua está pasando directa y entonces sí le vamos a dar ese soporte de loperamida. Y le dan a loperamida 2 miligramos a veces hasta cada 6 horas, porque necesitamos que absorba esa agua rápido. Porque si no el paciente se va a deshidratar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, de náusea y vómito, los tratamientos de soporte es el ondansetron y la metoclopramida. Si el ondansetron lo pasa muy rápido, el paciente va a tener más vómito. El ondansetron se tiene que pasar lento. No se diluye demasiado. Ese medicamento no se diluye demasiado. Una jeringa de 28 miligramos, lo pasan lento, el paciente lo asimila de forma correcta. ¿Por qué? Porque es de acción rápida. Le quita las náuseas rápidamente al paciente. Si yo lo diluyo demasiado, nunca le voy a quitar las náuseas a ese paciente. Por eso es el tratamiento de primera elección. Después mandan la metoclopramida. La metoclopramida, obviamente, su efecto es más prolongado, ¿sale? Su efecto máximo, su pico máximo, como ustedes lo vieron en lo de las insulinas, el pico máximo de efecto del medicamento, es más tardado. Una metoclopramida es aproximadamente de
1 a 2 horas. En un ondansetron el pico máximo se presenta después de los 15 o 20 minutos. Por eso es que en ese tiempo ustedes lo deben administrar. ¿Sale? La metoclopramida no puede excederse de los 20 miligramos cada 8 horas. Porque si no generan también estados de ansiedad por lo menos de los pacientes. Los pacientes hacen crisis ansiosas, pero horrible. Lo tienen que diluir bastante y pasarlo en no menos de media hora para que el paciente esté tranquilo. Porque les genera bastante ansiedad y también les baja la presión. ¿Sale? Si el paciente llega a tener convulsiones, ahí dice que podemos administrar midazolam. Es un sedante. ¿Sale? El diazepam es el de primera elección. Si el paciente presenta convulsiones, hay que ver qué tipo de convulsiones son. ¿Sale? ¿En qué pacientes pueden presentarse convulsiones? Un paciente epiléptico, un paciente que tiene a lo mejor un deterioro neurológico, ¿sale? O compromiso neurológico. O tienen hipertermia. A lo mejor un paciente diabético en estado de hiperosmolar, que no le controlamos la glucosa y presenta secundariamente una convulsión. Llega a pasar muy aislado, no es esperado, pero sí llega a pasar. Tratamiento electivo, diazepam o midazolam, dosis bajas. Ok. Si el paciente presenta depresión, bueno, obviamente ustedes eso no lo manejan, por lo regular, la hidrolazina o por ejemplo, aquí la amitriptilina o la paroxetina, ¿sale? Es un antidepresivo de primera elección para los pacientes. En algunos casos, sertralina, que son los que generan menos efectos secundarios en los pacientes. Porque algunos pacientes, algunos antidepresivos, por ejemplo, la risperidona, como comentas, el escitalopram, generan resequedad de boca, generan ansiedad, pero también generan bastante dependencia. Un paciente con amitriptilina va a ser difícil que le aumenten la dosis, porque la tolera bastante bien. Pero un paciente con el escitalopram todo el tiempo quiere estar tomando el escitalopram, porque solo así se siente bien. Lo sepamos. ¿Sale? Ok. Hay una escala que maneja la OMS para tratamientos selectivos en el caso del dolor. Los primeros que se piden que se usen, pues obviamente son los AINES. ¿Qué son los AINES? Me llevaron farmacología. Sí, 2 módulos, maestra. 1 y 2. Yo creo que para farmacología deberían llevar hasta 4 módulos. Analgésicos no esteroideos. ¿Cuáles son los analgésicos no esteroideos? ¿Cuáles conocen? Paracetamol. Otro. El ibuprofeno. Ketorolaco es esteroideo. Por eso daña el riñón, las glándulas suprarrenales por lo demás. Los esteroideos del órgano blanco es el riñón. ¿Sale? Ok. El segundo escalón, pues maneja los opioides menores. Es que había AINES, por eso me acuerdo. Menores, por ejemplo, la morfina, el fentanilo, salen dosis bajas. Les digo porque generan dependencia. El ketorolaco genera mucha dependencia y no es opioide, pero sí es un esteroideo, genera bastante dependencia. El ketorolaco. ¿Cuántas veces han escuchado a esos pacientes que dicen, antes tomaba ketorolaco de 2 miligramos, pero ahora solo el de 30 son iguales el que me hace? Y cada 6 horas, ¿no?
Es buenísimo, pero también es súper tóxico. Por ejemplo, la buprenorfina y la codeína, perdón, son opioides menores y deben ser en bajas dosis. Y se deben ir aumentando gradualmente conforme vamos a ir valorando al paciente la resistencia al dolor que tenga. Porque la buprenorfina, aparte de ser bastante adictivo, les genera bastantes efectos secundarios. Somnolencia, astenia, náusea, vómito, vértigo. Los pacientes con buprenorfina abren los ojos y todos se les mueren. Y todo el tiempo quieren estar dormidos. Y obviamente lo que queremos generar es que el paciente no se deteriore, ¿verdad? En el cuarto escalón tenemos técnicas bastante invasivas, ¿sale? A veces hasta les ponen bloqueos a los pacientes. ¿Han visto los pacientes con catéter epidural? Tienen bomba de bupivacaína, bupivacaína, ¿sale? Esos pacientes todo el tiempo tienen infusiones de analgésicos porque se manejan por vía epidural. Obviamente la absorción es mucho más rápida, pero obviamente también generan bastantes efectos secundarios. Y el paciente casi todo el tiempo está dormido, está sedado. Y por lo regular se manejan con una sedación secundaria. ¿Sale? A lo mejor les manejan una sedación ligera como la dexmedetomidina, o a lo mejor una sedación con midazolam o propofol. También para controlar toda la reacción respiratoria que pudiera tener ese paciente con la sedación, porque obviamente si sedamos a un paciente o le manejamos bastante analgesia, el paciente va a sufrir secundariamente una supresión neurológica. El paciente obviamente va a disminuir su ritmo respiratorio y obviamente el aporte de oxígeno. ¿Sale? Entonces, eso todo son de tipo analgésico. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor abdominal porque tiene cáncer de estómago, podemos manejarlo con este tipo de analgésicos. Los pacientes que tienen algún deterioro neurológico, que son otro tipo de dolor a nivel de sistema nervioso, obviamente usamos otro tipo de analgésicos, ¿sale? Y aparte se usa también con un antiepiléptico o un antidepresivo de soporte, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el primer escalón. En el caso de los pacientes con dolor leve, se les va a administrar. Habíamos hablado del paracetamol, metamizol. Ay, sí, cierto, el ketorolaco es una... ¡Ay, Sergio! Cállese, Sergio. El ibuprofeno, ¿sale? Diclofenaco, la indometacina. Pero estos medicamentos no solo... Ya sabemos que todos los medicamentos se absorben a nivel de riñón, de hígado y se secretan a nivel de riñón. Pero también quien primero recibe esos medicamentos es el estómago. Entonces, obviamente, también puede haber afectación de mucosa gástrica. Y secundariamente, de soporte una omeprazol, ¿no? Un inhibidor de bomba de protones. Para evitar que haya tanta sobreproducción de ácido gástrico y secundariamente una gastritis. Una gastritis medicamentosa, porque todo esto es por reacción de la administración del medicamento. ¿Sale? Los opioides débiles tenemos a la codeína y el tramadol, como les comentaba, que es una primera elección, en dosis bajas y se va a ir aumentando la dosis dependiendo la intensidad de dolor que esté manejando el paciente.
Opioides mayores como la buprenorfina, se puede manejar intravenoso o se puede manejar dérmico por medio de parche. ¿Vale? La morfina hay en vía oral, hay parche y hay también en vía venosa. ¿Vale? ¿Quién ha escuchado la morfina en forma tópica? No. Claro, y lo venden hasta en el metro. ¿No han oído el marihuanol? ¿No? No, bueno. Yo los veo con el marihuanol. Dato interesante, el marihuanol. Ok, en el caso de los opioides mayores, cuando los pacientes tienen mayor dolor o ya de verdad se encuentran en etapas terminales, que ya estamos casi con los pacientes ya en las últimas horas o días a que fallezca, pues se maneja el fentanilo, ¿no? Para el dolor intenso. El tapentadol también se utiliza, no tan recurrente, por lo regular usan la morfina para la mayor cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque lo asimilan de forma mejor, tanto gástrica como neurológicamente, el paciente no tiene tantos efectos secundarios, aunque genera bastante dependencia. Aquí algunos analgésicos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes pediátricos, el uso de morfina debe estar bastante regulado. No en todos los pacientes terminales pediátricos se maneja la morfina. Por lo regular es en procedimientos oncológicos. Algún tipo de deterioro neurológico no es de primera elección la morfina. Falta ver los antieméticos, falta ver algunos antidepresivos, no vamos a ver todos porque es demasiado, ver farmacología en 2 horas, no se puede. ¿Sale? Solo hacemos mención de esto. ¿El DFH también es para...? El DFH es un anticonvulsivo, es la difenhidroína o la peritoína. Ese es un anticonvulsivo que se da para los pacientes con algún proceso neurológico. Lo que es el DFH y el levetiracetam. En algunos pacientes en etapa terminal se manejan como convulsivos. Si el paciente tiene deterioro neurológico importante, le dan dosis de impregnación de DFH y después le dan dosis de soporte, que son ya los 125 miligramos cada 8 horas. Pero de inicio se impregna ese paciente. Por lo regular, las 250 de entrada. Porque viene así la presentación. Y ve. ¿Dudas, chicos? Hay muchas dudas. Yo sé que ahorita no me van a decir ninguna. Porque hay muchísimas dudas. ¿Sale? Sus tareas, chicos, pásenmelas. No, las tarjetas son para ustedes, pero a ver, háganme así. Sus 5 tarjetas de Sergio. Las vamos a estar manejando, tráiganlas. Y las traen indicadas, que bueno, Sergio, indícalas. Ok. Chicos, les voy a subir 2 lecturas. Vimos los de etapa terminal del diabético, ¿me parece? Voy a subir uno, en la etapa terminal de problemas respiratorios y otro de problemas digestivos para que veamos más o menos. También mapas conceptuales. También mapas conceptuales. Mapas conceptuales, les estoy diciendo, porque luego dicen, ¿qué dejó de tarea? Lo voy a poner en la plataforma, lo voy a subir a los grupos de WhatsApp para que lo tengan. De cada lectura un mapa conceptual, por favor. No quiero resúmenes porque agarran un renglón, luego el otro renglón, luego el otro renglón, son otros resúmenes. Vale.
tarea. Le subo la tarea. Gracias.